realmente nos quedamos en el verso 39, pero vamos a ir un poquito para atrás al 37, porque ahí empieza, ¿verdad? Para continuarlo, vamos a repasar un poquito de ese 37. Así que vamos a empezar a leer y podemos empezar por Denis, por aquí, del 37 en adelante. Uno. Y seguimos, porque no sé, yo creo que no acabo de... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotaron ríos de agua viva. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Eso, ¿ustedes leyeron el 38? Brincaron uno. Brincaron el 38. Pero está bien. Vamos para el 42. ¿Cuál brincaron? El 38 y 39. 39. De hecho lo leyó. El 39. No se preocupe. Ah, pues fíjate que Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 40. No, tú vas ahora el 40. Sí, 40, que leer 40 Sí. En español. Therefore, many from the crowd, when they heard this saying, said, "Truly, this is the prophet." Others, Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de él, linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 45. 45 ahora. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás, hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Dale, que 49. Esa multitud tonta que los sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. 50, Denis. El 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Comenzando por ese verso 37 que habla de ríos de agua viva, que lo comenzamos en el 37 y 38, pues vamos entonces a repasar nuevamente lo que estuvimos hablando. Recordemos que esa celebración de los tabernáculos pues era esa celebración, una festividad pues, que era de las más importantes que ellos celebraban, y ahí ellos celebraban lo que era la libación del agua, que eso, lo que ellos estaban recordando era ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto y cómo Dios hizo provisión cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Si recordamos la historia, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ellos están festejando, ellos están súper contentos, ellos están celebrando, pero poco tiempo después, entonces empiezan las murmuraciones porque no había agua. Y entonces ahí es que, si recordamos esa historia, cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad?
golpee la roca, ¿verdad? La peña. Y de ahí entonces ellos tienen el agua. Así que Dios en ese momento está haciendo provisión de un elemento físico tan importante para la vida, porque en medio de ese desierto y de ahí en adelante, Dios hizo provisión todo el tiempo en esos 40 años de todo lo que ellos necesitaban, pero sabemos que el agua es un elemento que sin ella no podemos vivir. Y ellos están en ese momento, pues en ese último día de la celebración, que para ellos es la más importante. Ellos tienen su ritual, ellos inclusive en ese último día cantan unas alabanzas que están en los salmos, creo que es del Salmo 13 al 18, ellos los recitan, los cantan, el sacerdote, ellos llevan el agua del estanque de Siloé, lo llevan al altar del templo, lo vierten, ¿verdad? Lo derraman, ellos hacen oraciones de agradecimiento, recordando, ¿verdad? Por aquella provisión, y también oran por la lluvia, que caiga lluvia, porque si no cae lluvia no hay buenas cosechas al otro año. Así que todo eso es lo que se da en esas fiestas, y especialmente en ese último día, que fue un día más solemne en esa celebración. Adelante. Vamos a comenzar. Yo estaba del otro lado y ya todos los muchachos dije, me perdí el memo. me cambiaron. Así que Jesús aquí entonces aprovecha ese último día, dijimos el miércoles pasado, en esa celebración tan importante, y él se pone en pie y alza la voz y hace una declaración bien poderosa. Y es cuando él se proclama a sí mismo como la fuente de agua viva, y ofrece esa agua que sacia toda sed. Y cuando vemos a ver, fíjense, ellos están celebrando la provisión de Dios en el desierto, ¿verdad? Todo ese tiempo, el agua que les fue provista, que sació toda su sed, y por ella tuvieron vida, porque si no hay agua no hay vida, hubieran perecido en el desierto. Y ahora Jesús lo que les está ofreciendo es: yo soy esa agua que ustedes necesitan para poder entonces vivir, ¿verdad? Y estamos viendo pues, en el ámbito espiritual, porque obviamente agua tenían para saciar su sed, pero Él está cumpliendo esa ceremonia, el significado, el simbolismo de esa ceremonia, Él la está cumpliendo en Él mismo. Están diciendo, ustedes están celebrando lo que les dio vida y lo que los sostuvo, pero mira, el agua se puede acabar, pero yo soy esa fuente de agua viva, que va a saciar tu ser espiritual, ¿verdad? Y entonces se presenta nuevamente como el verdadero Mesías. Y hablamos de que también esos ritos, esas fiestas religiosas que ellos tenían, pues realmente no podía satisfacer la necesidad de ellos, esa sed espiritual, y explicamos como también, ¿verdad? Poniéndolo a nuestros tiempos, el ser humano no puede vivir si no es saciado con el agua que solamente Cristo puede dar. Y dijimos que, ¿verdad?, que todos nosotros hemos experimentado lo que es ser saciado con esa agua que es viva y que es eficaz. Entonces, también les traje un texto específico del profeta Jeremías, porque ellos tenían, o Jesús estaba revelando realmente la condición espiritual del corazón de ellos. ¿Verdad? De que era mucho ritual, mucha religiosidad, pero realmente estaban completamente vacíos, ¿verdad? Y el profeta Jeremías lo había profetizado cuando dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Ya Jeremías lo había dicho, lo que ellos iban a rechazar esa fuente de agua viva. Y al contrario, no solamente rechazarla, sino que cavando cisternas rotas que no retienen agua. Todo lo que ellos hacían, pues realmente no suplía lo que realmente ellos necesitaban. Y en el 38 vimos cómo él dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que los que beben de esa agua, no solamente, Dios te bendiga, no solamente calma su propia sed, ¿verdad? Sino que también se multiplica dentro, ¿verdad?, del creyente, de aquel que dice que el que cree en mí, y se convierten también en fuentes de agua viva, corrientes que van entonces a poder bendecir a otros. No vamos a hacer, ¿verdad?, aplicándola a nosotros, no vamos a hacer envases donde el agua se estanque, que solamente lo voy a recibir y se va a quedar estancada aquí, sino que es viva, porque la voy a poder dar para adelante, la voy a poder poner a fluir, ¿verdad?, y a bendecir a otros también. Y él dice que solamente lo que conlleva es fe, creer. ¿Verdad? Y cuando cada vez que el Señor dice el que crea en mí, obviamente tiene una implicación un poquito más profunda, porque creer en Cristo es creer en que Él es el Hijo de Dios, que vino a realizar una obra redentora y que quitó mi condenación, ¿verdad?, eterna del pecado y me da vida eterna. ¿Verdad? El que cree es el que lo puede reconocer como el Salvador de su vida y que fuera de Él no hay más nadie. No hay salvación en ninguna otra cosa. Y entonces vemos que él está hablando aquí, que lo vemos en el 39, cuando entremos ahora, que Juan pues entonces explica a qué se refería Jesús cuando él dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces vemos que es esa plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene a morar en la vida de nosotros cuando nosotros venimos a Cristo, y que eso es una fuente que es dinámica, no es ¿verdad?, inactiva, es dinámica, está en continuo progreso, se derrama en otros para bendición. Y entonces ahí es cuando leímos nos quedamos en el 39, que dice el apóstol Juan abarcando y explicando a qué se refería Jesús cuando dijo eso. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea, esa plenitud que es producida por el Espíritu Santo en aquellos que creen en Él, creer que es el requisito para poderlo recibir, porque el que no lo tiene, pues porque no ha creído. Así que el requisito es creer. Viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Yo tenía un pastor que decía, Dios se te metió adentro. Menos mal que fue Dios. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ¿verdad?, porque nosotros somos un templo ahora donde mora y habita el Espíritu Santo de Dios. Y yo siempre me digo, Dios se te metió adentro. Y entonces vemos aquí claramente que todos los que reciben a Cristo reciben el Espíritu Santo. Les hablé que eso también lo había ya dicho Juan el Bautista cuando vimos en el capítulo 1 que empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, que la misión de Cristo fue primero, ¿verdad?, quitar el pecado del mundo, y luego dice, y bautizar con el Espíritu Santo. Así que cuando la persona cree en Jesucristo, estábamos hablando que primero recibe la justificación y el perdón y la limpieza de sus pecados. Eso es lo primero, paso número 1, ¿verdad? Pero esa persona no se va a quedar, dijimos, vacía. Ahí es que entonces viene el Espíritu Santo a regenerar esa vida, y a
regenerar esa alma para que pueda servir a Cristo, porque es que sin el Espíritu Santo no podemos. Amén. No es por nuestras propias fuerzas ni por las obras que podamos hacer. El Espíritu Santo es el consolador. Y dice la palabra que Él es el que nos instruye, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos corrige. Cuando algo no está bien, esa vocecita, como decimos, Espíritu Santo diciéndote, la convicción, eso no le agrada al Señor. Y ahí es que uno dice, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Así. Si no fuera por esa corrección, que tú empiezas como que a descarrilarte un poquito y vuelve y te endereza. Esa es la obra del Espíritu Santo, cuando pasa a morar en nuestra vida, y por eso es que nos regenera. Y ahí en adelante, una vez nosotros hicimos esa declaración de fe, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Así que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. El Espíritu Santo se va a encargar de irnos llevando, de irnos enseñando, de irnos revelando su camino, su palabra, empezar entonces a analizar, ¿verdad?, según lo que conocemos de la palabra, porque acuérdense que la palabra es la que nos limpia. Cuando empezamos a tener ese conocimiento, nos empieza a limpiar el Espíritu Santo, nos empieza a enseñar, ¿verdad?, cómo caminar de la mano del Espíritu Santo. Entonces, también nos quedamos ahí, sí, el miércoles pasado. Así que el Espíritu Santo es el que se encarga de santificarnos en este camino. Y esto es todos los días, todos los días, en la medida que nosotros, ¿verdad?, intimemos con el Señor y le demos ese espacio al Espíritu Santo, ¿verdad?, para pueda guiarnos de esa forma. Y entonces, cuando Él dice que eso hablaba de cuando iba a venir el Espíritu Santo, porque todavía no se había manifestado hasta que el Señor se glorificara. Cuando dice, cuando el Señor se glorificara, significa cuando ya Jesús ascendiera al cielo, estuviera a la diestra de Dios Padre. Ahí entonces sabemos, cuando vamos entonces al libro de los Hechos, donde nace la iglesia, 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando ellos están reunidos en el aposento alto, ahí es que desciende el Espíritu Santo. Ellos se reúnen en obediencia, esperando esa llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en en Hechos 2, capítulo 2. Ahí vamos a ver esa promesa que tuvo lugar en el día de Pentecostés. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y somos sellados hasta el día de la redención. Miren qué tremendo. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Y miren esto como dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo oyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Para alabanza de su gloria. Gracias. Un adelanto. Y el sello, ¿qué significa el sello? Cuando sellan a alguien. Pertenencia, está marcado como pertenencia, como propiedad, ¿verdad? Y eso mismo era lo que significaba en la cultura antigua. Sellar algo era, indicaba propiedad, indicaba protección, indicaba seguridad. Y en el sentido de los creyentes que pertenecemos a Dios, es que estamos asegurados para la eternidad. Miren qué tremendo. Sellados, asegurados para la eternidad. Y el Espíritu Santo, esa es la garantía que nosotros tenemos de la herencia de Dios, ¿verdad?, que prometió a sus hijos. Y eso es el Espíritu Santo que habita en ti y en mí. Amén. Así que
somos propiedad de Dios. Amén, amén. That's right. Y la seguridad de la salvación en Cristo es ¿verdad? La herencia eterna que nosotros tenemos. Entonces, mientras Jesús está haciendo esta declaración poderosa y mostrándose como la fuente de agua viva, que sacia toda sed, y que el que cree en Él, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa con la gente que está escuchando eso? Es interesante porque la misma palabra a unos libertaba, a otros los endurecía sus corazones, los hacía dividirse. Unos creían, otros no. Visión. La misma palabra. La gente seguía dividida en quién era Jesús. Y ahí es que entonces vamos a ver distintas reacciones en cuanto a las declaraciones que él está haciendo de sí mismo, ¿verdad? Y la gente resistiéndose a aceptar que él era el enviado del Padre, ¿verdad? Toda esa dinámica. Y a través de todo el Evangelio de Juan vamos a ver que se revela el estado gravísimo en que se encontraba el corazón de ellos. Eso lo vamos a ver a través de todo el libro de Juan. Así que la resistencia que había en ellos era la rebeldía de su corazón. La falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. O sea, hoy en día el mundo no quiere y no está dispuesto a conocer a Dios. Fíjense, la gente recibe las buenas nuevas de salvación. Y por la rebeldía que hay en su corazón, bueno, no rechazan el mensaje. Y no es que no se les explique bien. No pueden decir, que a mí no me explicaron bien cómo era eso, el mensaje de salvación, el evangelio. Tampoco es porque no le dieron un buen testimonio, aunque eso pasa. Lamentablemente, pues, está el creyente que no dan buen testimonio, pero eso no es excusa. Eso no es excusa. O sea, en el fondo del problema, lo que persiste ahí es la rebeldía del corazón humano contra su creador. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta gente que escuchaba a Jesús, fíjense, tenían gran admiración por las enseñanzas de él. Ellos sabían que era imposible que alguien pudiera hacer más señales que las que él hacía. La gente lo sabía, pero aún así no deseaban hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver del 40 en adelante diferentes opiniones, unas favorables, pero que encontraban oposición, ¿verdad? De algunos. Y ellos, con buena base de la ley que tenían estos religiosos, ellos advirtieron que el Mesías tenía que venir del linaje de David y que tenía que nacer en Belén. Él no lo sabía. Entonces dice que algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Porque ellos sabían que iba a venir un profeta. Eso, porque esa profecía quien la dio fue Moisés. Eso viene desde el Deuteronomio. La profecía de Moisés de que iba a venir un libertador, ¿verdad? Mayor que y por eso es que ellos dicen verdaderamente este es profeta. O sea, habían gente que estaban entonces diciendo, espérate, este tiene que ser el profeta de quien habló Moisés, ¿verdad? Mesías. Y eso es lo que decían otros, este es el Cristo, este es el ungido, este es el Mesías que estamos esperando. Pero fíjense lo que decían otros, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura, y ahí empieza, ¿verdad?, los más sabios a querer hacer pensar que ellos saben más Biblia que nadie. Pero no dicen las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos sabían. Entonces, ante todas esas preguntas, Jesús ahí, con paciencia, de la duda que ellos estaban planteando, ¿verdad?, que ya las había contestado. Entonces ahora llega el momento donde ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué iban a hacer con Jesús? Entonces
vemos a Jesús que se somete, ¿verdad?, a ser juzgado por ellos, pero como les dijo Jesús antes, si van a juzgar, juzguen con justo juicio, juzguen con la verdad, ¿verdad? ¿Qué van a hacer entonces con la verdad que Jesús ya les había declarado? Y esto pasa también cuando el Evangelio es predicado. El creyente tiene que decidir también de qué lado se va a poner. Porque aquí no hay espacios intermedios, espacios neutrales. El que oye la palabra tiene que decidir qué va a hacer con Jesús. ¿Qué va a hacer con la verdad del Evangelio que le ha sido entregada? Así que la bola está en la cancha del que escucha. Y este pueblo tenía que tomar una decisión. Pero estaban los temores, ¿verdad?, de algunos ante las autoridades religiosas, porque ellos saben que cualquiera que entonces creyera en él abiertamente, pues era objetivo de menosprecio. Como dijimos anteriormente, lo expulsaban de la sinagoga, de la sociedad. Así que había muchos que estaban, ¿verdad?, querían creer, pero estaban muy temerosos y no se atrevían a asumir postura. Y esa afirmación que ellos conocían de la profecía de que el Cristo iba a venir del linaje de David, iba a nacer en Belén, vemos que ellos están juzgando a Jesús sobre su origen, pero sin la debida investigación. O sea, ellos conocían las profecías, pero es que realmente a ellos no les interesó. Como hablamos anteriormente, había prejuicio, ellos no querían hacer su investigación, ¿verdad? Y no querían hacer su asignación, simplemente, ¿verdad? Porque si no, ellos se hubieran dado cuenta que Jesús reunía esos requisitos, que Jesús fue criado en Nazaret, pero Jesús no nació allí. Y cuando venimos a ver, Mateo nos da toda la genealogía de Jesús, por ambos lados, por María y por José, ¿verdad? Ellos lo que tenían es que irse al registro demográfico y hacer su investigación, pero ellos no quisieron, pero ellos sabían por qué no querían, porque no les convenía. Como dijimos también anteriormente, es que Jesús los enfrentaba ante su hipocresía. Fíjate, Ani, una de las cosas que estaba pasando en esos momentos bien interesante que ocurre hoy día también es que conocían las escrituras, las conocían, pero no conocían la historia. Entonces, cuando tú no conoces la historia, incluso nosotros en estos tiempos, cuando hablamos de algo que puede ser controversial, que usan la Biblia, y uso la iglesia por el paso que estamos, cuando hablan de racismo, que la Biblia permitía el racismo y todo eso, cuando tú miras que de momento la historia, cuando tú conoces la historia, los que pelearon esa pelea para que también los esclavos fuesen libres eran los blancos también. O sea, muchas veces no conocemos la historia y simplemente tenemos lo que alguien escribió un día, pero la historia completa no la tiene. Cuando miramos lo que está pasando ahí, ellos tenían razón, porque las escrituras habían dicho que Belén, y pero espérate, de Galilea, ahora no. Me da mi curiosidad que nadie le dijo, ¿dónde tú naciste? O sea, porque yo pensaría que lo más lógico es preguntarle, ok, tú eres de aquí, ¿dónde tú naciste? Por ejemplo, en la reunión yo, por primera vez, llevo años conociendo a esta persona, pero no sabía que era de Nueva York. La pastora Erika es de Nueva York. Conozco las escrituras, pero no sabía la historia. Yo no sabía. Yo el de Chicago. Yo el de Chicana. Entonces, pues son cosas que cuando miramos, como tú estás bien diciendo, podían conocer las escrituras, pero no conocían la historia. Y nosotros aquí podemos conocer las escrituras, podemos ser unos teólogos, pero si no conocemos a Jesús, no conocemos ese origen de él a través del Espíritu Santo, vamos a estar igual que ellos, luchando con eso mismo. Y es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Para entender las
tenemos recursos, ayudas que podemos utilizar para entender la historia. Dice que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y Jesús causa división porque su mensaje exige una lealtad radical. Una lealtad a la verdad absoluta, y eso era lo que desafiaba las costumbres que ellos tenían. Como lo desafiaba, pues. Pero es lo que sí es una lealtad radical a la verdad. Y hoy en día, nuestra lealtad a la verdad del Evangelio en la que hemos creído desafía las creencias mundanas. Y este es el mismo conflicto que encontramos entre la gente que acepta la verdad del Evangelio y aquellos que la rechazan, ¿verdad? Y conflictos a veces dentro de la misma familia. Que no sé, ¿verdad? Si esa ha sido alguna experiencia, ¿verdad? Entre ustedes mismos, de que en su propia familia, ¿verdad? Lo rechacen. Pero eso causa división. Hasta matrimonio. No en el mundo. Nos libra de la aclaración. Ay. Así que esa división ocurre entre los que hacemos la voluntad de Dios y aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios. ¿Okay? No. Así que todos los que estamos aquí hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Pero eso incluye entonces que todos los días tenemos que enfrentar desafíos ante un mundo, ¿verdad? Tiene unas creencias, y con aquellos que rechazan la verdad de Dios y que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y yo pensaba esto y yo decía, ¿qué vamos a hacer en una conversación en el lunch break con otros compañeros, ¿verdad? Que empiecen a hablar en favor del aborto? ¿Nos quedaremos callados? ¿O vamos a desafiar con la verdad que conocemos las creencias, ¿verdad?, que ellos tienen? Porque nuestra lealtad es con Dios. No importa las críticas que recibamos, ¿verdad?, las mofas que recibamos, las burlas que recibamos. ¿Te atreverías a desafiarlos diciéndoles que hay vida desde la concepción? ¿Cómo? Que privar la vida del embarazo, aún en las primeras semanas, ¿verdad?, de ese embarazo, es quitarle la vida a un ser humano, a un inocente. Porque no hay excusa, porque lo primero que van a decir, no, pero si ocurre una violación, o si ocurre un incesto, y empiezan a complicarlo, ¿verdad? Mira, hermano, tenemos que estar preparados cómo vamos a responder. Una vez mi jefe y yo nos fuimos al tú a tú. No es excusa, no es razón, no y no. ¿No podemos quedarnos callados? No, porque rápido te lo ponen bien personal. Y si le hicieran eso a tu hija, siempre se va a ese extremo. Así que los desafíos contra las creencias mundanas los vamos a tener todos los días. Y claro que seguir a Cristo causa división. Y tú mencionaste una palabra bien clave, Ana, porque tú dijiste verdad absoluta. O sea, cuando estamos hablando de eso, eso es lo que desafía a muchas personas. Que no hay verdad absoluta. Porque ellos dicen no hay verdad absoluta, y nosotros sí entendemos que hay una verdad absoluta. El problema no está en creer en Jesús. Yo hablaba con Nuni hoy por el mediodía, que me lo encontré ahí milagrosamente. Pero hay personas que creen en Jesús, pero no siguen sus enseñanzas. Entonces, pues ahí es donde podemos ver en la Biblia donde dice los demonios creen y temblan, pero no tienen a Jesús porque no conocen esas enseñanzas. ¿Sabes? Cuando miramos las enseñanzas, esa es la verdad absoluta. Que el problema no es creer, el problema es seguir su enseñanza. Seguir cuando él dijo perdona, seguir cuando el momento, en esa ocasión, cuando tú estás hablando de un aborto o de una ofensa, sino que no necesariamente tiene que ser aborto, pero
como Él nos mandó en sus enseñanzas a perdonar y seguir, ¿no? Esa es la enseñanza, eso es lo duro para esta carne. Muchos quieren creer porque creen en la bendición, creen en el Entonces beneficio. quiere decir que el desafío no es solamente contra las creencias mundanas, sino contra esta carne. Correcto. Esta es la que nos desafía todos los días a hacer lo que no queremos hacer. Y más una sociedad que se crió, por ejemplo, escuchando canciones que decía cada cabeza es un mundo. Y no, que es lo que está diciendo, pues que cada cabeza tiene su propia verdad. Cuando no, hay una verdad. Y la verdad es Cristo, vino por Cristo. Y muchas veces no podemos arreglar nuestros conflictos por miedo a practicar esa verdad. Porque sí toma valentía, pero muchas veces es el desafío de que es que me veo tan vulnerable cuando no entendemos que ya hay un Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos deja avanzar. Y cuando más practiquemos esa verdad absoluta, ahí es donde vienen las divisiones, ahí es donde vienen situaciones que tú no te lo estás esperando, porque Cristo creó división, pero no fue que Él la quería crear, que es algo bien importante. Porque chocaba con su... Con su tradición, con cultura y sus tradición, enseñanzas. enseñanzas. Porque había tres aspectos bien importantes de la cultura judía, que los ancianos eran los que pasaban lo que sucedió antes. Ellos agarraban y abrazaban eso, y cuando vieron al Mesías, como tú dijiste ahorita, de todos los milagros que él hizo, porque dice el libro de Juan, que si los pusieran a poner todos, no hubiera un libro que cupieran todo. Ellos vieron tanto y tanto y tanto, pero como estaban tan agarrados, tú dijiste algo que tenía en la condición del corazón, pero también tenían algo en el intelecto que no los dejaba ver. No sé si alguna vez, ¿verdad? Los que usamos Son espejuelos. estructuras mentales. Sí, porque los que usamos espejuelos, si yo me pongo los espejuelos de Cheo, a lo mejor el pastor tiene más aumento que yo no voy a ver lo que está escrito. ¿Ves? Porque me puse unos lentes que no me tocan. Entonces ellos estaban acostumbrados a solamente ver el lente que le habían enseñado. Porque la escritura decía que venía de Belén. Eso estaba escrito, pero no que, como el pastor dijo, no quisieron ni preguntarle. Esto es un loco de Galilea. Pero todo estaba en sus ojos, estaba bien claro. Para que tenían los lentes equivocados. ¿Hay alguien que ha tenido alguna experiencia así, donde ha tenido que desafiar? Yo, en mi trabajo, me mandan a hacer un inventario, el tipo me amenaza para que yo mienta. Y yo dije, pues este Gima me va a dar 4 puños. Ese era el que era más grande que tú. Estaba más No lo creo. Ahora no me tú que yo perdí. Sorry, no fracasé. Sí, pero era... En el momento yo dije, ya, este tipo me da un puño. Y el tipo estaba de grande del pastor, y mira yo qué flaquito. ¿Entiendes? Y chiquito, mami, gracias. Pues yo no dudé, yo dije, no papi, esto no funciona así, yo tengo que decir la verdad. Aunque me voten, aunque me dejen afuera. Y esos desafíos son duros, no importa dónde vengan, siempre van a ser difíciles. Ahora, cuando se trata de la familia, y vemos que aún, por ejemplo, vamos a mirar lo que es hoy día, las guerras que están habiendo. Ya casi no se escucha de Rusia con Ucrania, aunque todavía está activa. Ahora es una guerra de terreno, por espacio, por tierra. Ahora, cuando miramos Irán y miramos todo ese Oriente, pero es una guerra religiosa. Y esa va a seguir hasta el día de la tormenta. Ahora, que la Biblia dice que cuando escuchen paz y seguridad, ahí vendrá. Cuando miramos que es innecesario, y esto es lo que, una vez yo me hice la pregunta, ¿podría ser posible que uno pueda predicar el Evangelio y las enseñanzas sin crear división, sin crear enemistad? Porque eso es lo que quisiéramos todos, quisiéramos como que, ¿verdad? Que cuando uno le habla, especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, o sea, personas que uno, que uno dice, mano, me he levantado y he luchado por ti, pero el momento es decir, tú sabes que esto no está bien, o sigues a Cristo y sus verdades, o esto no va a poder funcionar. Yo me acuerdo
aquí, no sé si Alda se acuerda, en un cumpleaños de mis hijas. No, eso es un milagro, ¿se acuerdan de un milagro? Pruébame en esto. Mi papá, que en verdad en paz descanse, yo le invité para el cumpleaños de mi hija. Y pues era en mi casa el cumpleaños. Y me acuerdo que mi papá traía una nevera que era con su refresco. Sí. Y, Salcamos. y yo pues lo miro y lo saludo, pero lo veo por la nevera y le hago, papi, ¿qué hay en esa nevera? Me dice, mi refresco. Las balas mías. Y yo, hay un momento bien bonito, hay una fiesta, hay una celebración. Y yo como que, Dios mío, se va a echar a perder esta fiesta. You know? Pero que ahí es donde viene la convicción, es donde viene a quién tú vas a seguir, a quién tú vas a honrar. Y ese es mi padre, y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios va por encima de todos ellos. Y me acuerdo que yo vengo y lo miro y digo, papi, en tu casa eso puede entrar, pero en esta te voy a pedir que no lo hagas. Entonces él me mira y me hace, está bien, no hay problema. Y la vuelve para atrás para su carro y la deja en el baúl, porque la callé. Y él entraba y salía. Y él entraba y salía. El problema no era que entrara y saliera, es que se ve como 4 enredados. Que yo miré y dije, ¿qué pasó? Lo que tú mismo estás hablando. O sea, que podemos tener el conocimiento, pero muchas veces hay gente que no viene, porque en esos momentos de desafiar, pues como que quieren, no, o sea, quieren como que, ¿sabes qué? Después que no nos embriaguemos está todo hablado. Y no, es que verdaderamente Dios nos dio el Espíritu Santo para mantenernos firmes. Y mi papá no me habló después de ahí un ratito, pero yo le decía al Señor, háblale tú, que sea tú. Le doy gracias a Dios porque aún en sus últimos días la convicción de él, de quién era Cristo, vino por el testimonio de muchos aquí en esta iglesia. Que se acordó y me acordó de su hermosa cuenca de misa aquel día, yo te quería matar. Ese día de Babi. Me dice, porque es que, tú no eras el que ibas a beberla, la iba a beber yo. Pero me diste a entender que en tu casa había otra cultura. So, cuando miramos eso, son cosas que ahí está el lío, que por no querer crear nosotros división y no querer nosotros estrujar algunas relaciones, perdemos la oportunidad de que Dios sea glorificado en la vida de cada esa persona. Así que en esta división están los que aceptan, están los que rechazan, los contrarios, están los confundidos también. Pero más adelante vamos a ver a los que realmente investigan, están en el proceso, ¿verdad? Pero están buscando. Y dice el 44 que algunos de ellos querían prenderle, o sea, querían arrestarlo, pero ninguno le pudo echar mano. Y entre todas aquellas personas que estaban allá en el templo estaba la guardia del templo, ¿verdad? Y ellos estaban al servicio del Sanedrín. ¿Cómo se dice? Sanedrín. Y ellos pues habían recibido la orden de que ellos tenían que arrestar a Jesús, ¿verdad? En cualquier oportunidad que ellos tuvieran. Pero ellos no pudieron cumplir con esa misión y Jesús estaba allí en el mismo templo, así que ellos podían ejercer su autoridad allí, porque ellos tenían autoridad para, ¿verdad? Poner orden y cumplir las órdenes de Sanedrín allí mismo en el templo. Pero ellos regresan con las manos vacías y no pudieron arrestarlo. Y vamos a ver por qué no pudieron arrestarlo. Así que cuando ellos vienen con las manos vacías, vienen ellos y se presentan a los principales sacerdotes, que dijimos que son los saduceos, ¿verdad? Y los fariseos. ¿Por qué no lo han traído? Ah, chiqui. Y mira lo que les responden los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos quedaron tan fascinados con las enseñanzas de Jesús allí en el templo, porque ellos estaban allí en el templo constantemente vigilando
todo lo que allí se hacía, todo lo que se enseñaba. Ellos tenían que haber escuchado los mejores rabinos exponer las escrituras, pero no pudieron ocultarse asombro cuando ellos escuchan las enseñanzas de Jesús. Ellos quedaron demasiado asombrados. Entonces, por eso es que ellos no se lo pudieron ocultar a los fariseos. Ellos podían venirle con otro cuento, pero ellos no se lo ocultaron. Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Y estos alguaciles, para ser guardias del templo, tenían que ser gente ruda, que tenían que meterle mano al que fuera, el momento que se formara el revolú, poner el orden. Eran gente ruda. Eso es ujier. Gente ruda, o sea, ellos tenían que... pero no pudieron hacer nada, no lo pudieron llevar a Sanedrín. Así que ellos no tuvieron otra opción que aceptar, admitir su admiración por Jesús. Pero esos son los confusos. Y entonces la realidad es que, pues, como dice Juan, no le pudieron echar mano porque no había llegado su hora. El Padre no lo permitió. Y cuando realmente llegó su hora, estos son los guardias que lo buscan y lo arrestan en el huerto de Getsemaní. Y ahí se lo llevan al sumo sacerdote porque pues dicen, fue la hora. Y miren lo que dicen los fariseos a ellos, cómo ellos les responden ante la sinceridad de estos guardias. Y les dice, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, que fueron reprendidos por estos líderes, pero ellos no tuvieron otra opción que admitir su admiración, ¿verdad? Al escuchar a Jesús. Y en ese informe que ellos van y le presentan a Sanedrín, eso tienen que haber puesto de acuerdo. Estamos fritos, aunque tenemos, vamos a decirlo, olvídate, aunque no. Pero ellos fueron sinceros. Ellos confesaron que en su vida habían escuchado a un hombre hablar como Jesús, que era algo sobrenatural para ellos. Para ellos era una verdad absoluta, porque ellos habían tenido la oportunidad de comparar y presenciar, entonces no la podían negar, que estaba de frente. Ellos habían escuchado el verdadero Hijo de Dios. Así que, pero ellos pues no obedecieron al Sanedrín, así que se metieron en un serio problema con ellos. Pero imagínense ustedes cómo iban a ser indiferentes ante el mismo Hijo de Dios enseñando esa verdad. Tenía que ocurrir algo, que es lo que pasa cuando nosotros escuchamos esa verdad, que nos impacta y algo tiene que pasar en nosotros también, ¿verdad? Así que ellos no estaban exentos, nosotros hemos experimentado ese mismo impacto de las enseñanzas de Jesús, de su evangelio, de la palabra escrita, esa palabra escrita que nos sigue transformando. Y le sigue diciendo los fariseos a ellos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, el testimonio de los alguaciles los enfureció tanto y tanto que ¿cómo podían los alguaciles, cómo pudieron actuar por cuenta propia en contra de las instrucciones de ellos? La verdad que fueron bien valientes. Pero vemos que los líderes les recriminan, ¿verdad? Que se hayan ido por encima de ellos, de su autoridad, los haya desobedecido. Y vieron que no tuvieron control sobre ellos. No fueron efectivos y la situación se les estaba yendo de las manos. Porque si la misma guardia, ¿verdad?, pudo seguir sus instrucciones. Y ellos les preocupaba mucho perder su posición social y la autoridad. Correcto. Y que quedaban en entredicho. Que la misma guardia no los hubiera obedecido. O sea, y ellos no lo iban a aceptar de ninguna manera. Ellos eso lo iban a luchar. Ellos no se iban a quedar así. Así que cuando vemos esa actitud de desprecio, de superioridad que tenían estos líderes, eso es lo que ellos siempre mantuvieron frente a Jesús y aquella persona que saliera en defensa de él. Siempre. Ellos no tenían ninguna excusa para mantener esa actitud tampoco. O sea, ellos
lo que hicieron fue alegar que pues que ninguna persona importante entre ellos había creído en Jesús, ¿verdad? Y para los líderes religiosos, los seguidores de Jesús eran gente ignorante, gente sin importancia. Y volvemos nuevamente, no conocían la historia porque obviamente Nicodemo ya había creído. Ahí vamos. Perdón, sorry. Sí, va llegando. Está dándole tiempo a Nuni para que empiece la semana que viene. No le puede. Vamos a ver, Nuri, vamos a Va a ver. empezar la semana que viene, eso, tranquila. Tú vas bien, Ana, tú vas bien. O sea, ¿cuál es la entrelínea? Los líderes le están diciendo a ellos, a los guardias, ustedes son unos ignorantes. ¿Ustedes han visto que gente importante haya creído en él? ¿Y hayan creído sus enseñanzas? No, pues por favor. O sea, es como que, sí, ven el punto. Y a nosotros los creyentes, ¿no nos llaman ignorantes también? Loco. El mensaje de la cruz, acuérdense que eso es locura para ellos. Para los que se pierden es locura. Y si vas en contra de las corrientes del mundo, eres ignorante. Así que... Y los mismos siempre usan esa autoridad, ¿no? Si te pones a dar cuenta, hasta hoy en día, cuando quieren incorporar esas nuevas ideologías, dicen, bueno, este psicólogo o X que tiene este título, y si tú no lo crees, dices, oh, eres un ignorante, no quieres seguir esas leyes. Pero es que no tienen otro argumento. No tienen otro argumento. Correcto. Y entonces miren lo que les dice. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, está maldita. Ellos estaban tan prendidos. Y ellos se están refiriendo a los alguaciles. Ellos estaban tan enojados que Jesús seguía consiguiendo el apoyo de la gente. Y más allí mismo en el templo donde estos líderes enseñaban. Allí mismo. O sea, este verso dice que si aquellas personas conocieran la ley, o sea, la escritura, no serían engañados por Jesús. Mira qué contrario. Exacto. Explícame eso. O sea, el que no conoce las escrituras va a ser engañado por Jesús. Y si vemos, nosotros lo leímos en Juan 5. Dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las mismas escrituras. O sea, ¿cómo van a ser engañados si conocen las escrituras? Si ellas son las que dan testimonio de él. O sea, estos fariseos lo que estaban intentando explicar la fama de Jesús en base a la ignorancia del pueblo. Y entonces, como les dije, contradictorio, porque cómo la ignorancia de la palabra puede conducir a un verdadero conocimiento de Dios. O sea, ese era un argumento incorrecto que ellos estaban utilizando, porque la ignorancia de la palabra nunca puede conducir a alguien a conocer verdaderamente a Dios. El que es ignorante, pues no lo conoce. ¿Conoce la palabra? ¿No va a conocer? Porque ¿quiénes son los que desconocen? ¿Qué pasa con los que desconocen la palabra de Dios? Como dice la Escritura, que son llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Pues al contrario, ellos se estaban contradiciendo, porque el que no escudriña la Escritura, pues entonces sí, esos son los que van a ser engañados. Como dice en Efesios, por estratemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y vemos que ellos lo maldicen, le dicen maldito es, o sea, que no conoce la ley, que no conoce la escritura, maldito es. Y es que en Deuteronomio 28, el pueblo que no escuchaba la voz de Dios recibía esa maldición. Por eso es que ellos maldicen, porque como están viendo como ignorantes que no conocen la ley, pues son malditos. Eso está en Deuteronomio.
Y bueno, el que no conoce, ¿verdad?, la escritura, pues en cierto modo, Sí, la Biblia dice que el que no cree en él ya es. o sea, que nosotros tenemos que esforzarnos en conocer la palabra de Dios y en obedecerla, porque tiene sus consecuencias también. Tenemos que cogerlo en serio. Así que cuando vemos estas palabras de los fariseos, estamos viendo que ellos también tenían mucho desprecio en contra del pueblo, que ellos consideraban gente ignorante, gente sin letra, gente sencilla, pero ellos los despreciaban. Ellos los despreciaban y el orgullo de ellos era tan grande que la opinión que ellos tenían del pueblo humilde era que ellos no valían, prácticamente no valían, y pues Jesús les va a importar poco también, menos. Pero lo importante es que, fíjense, ningún verdadero conocimiento de Dios va a conllevar a una persona a despreciar a otra. Jamás. Jamás. Va a despreciar a alguien que no tenga el mismo conocimiento. Al contrario, vamos a ayudarlo, vamos a guiarlo, vamos a enseñarle. O sea, vamos a hacerle buenos recursos, no despreciarlo. Y aquí viene Don Nico, que el pastor, pues, aquí puede abundar de Don Nicodemo, que dice que Juan está explicando, les dijo Nicodemo, aquí Nicodemo entra en escena, en esa conversación, ¿verdad?, en esa discusión, en ese regaño de los fariseos con los guardias. Y él explica, el que vino a él de noche, pero fíjate lo que dice, el cual era uno de ellos. Explícame eso. Y ahí cuando uno lo mira, que cuando lo que estás hablando, la verdad no depende de quién la rechaza. O sea, la pueden rechazar. O quién la acepta, sigue siendo verdad. Nicodemo, aunque pertenecía todavía a un grupo, no rechazó la verdad cuando Cristo le habla. Pero tampoco dejó su oficio. Porque el fariseo no era malo, era necesario. La diferencia era que tenía que entonces ahora aceptar esta nueva enseñanza, la cual cuando la miran, cuando ustedes miran lo que le está hablando, dice, los aguaciles le está diciendo, este hombre habla, pero habla con autoridad sin gritar, habla con autoridad sin amenazar, habla de una manera que nosotros no hemos escuchado hablar a otro. Cuando miraba a Nicodemo, aunque no era de los discípulos, los 12, ya era de Cristo. Ya era uno de ellos. Ya era uno de ellos. Y que era lo que lo hacía ser uno de ellos, que cuando tú lo miras ahí hablando en el desafío, de momento él se levanta. Y entonces empieza a usar la ley, pero la empieza a usar con sano juicio. Porque lo primero que hace es esa pregunta, que dice, ¿busca acaso nuestra ley? Entonces le está hablando a ellos, o sea, es nuestra ley. ¿Acaso juzga de esa manera? No. Cuando tú miras, ya cuando uno de los primeros signs, y yo le digo a todo el mundo, de cómo tú sabes que tú eres cristiano, verdaderamente, obviamente por el Espíritu Santo ya está ahí, que eso es lo que el enemigo primeramente te va a hacer dudar, porque no hablas en lengua, no ha habido una manifestación de lanzar o algo, pero la mejor manifestación es la valentía, de tú pararte de momento y decir, eso no es lo que dice la Biblia, es esto. Y aunque ellos no lo veían que era parte del grupo los 12, ya le estaba funcionando. Allí mismo entre las autoridades del templo, Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín. Como dice el pastor, pues ya él creía en eso. Y Nicodemo, cuando él dice que él vino a él de noche, pues está hablando, ¿verdad? Cuando estudiamos en el capítulo 3, creo que fue, si no mal recuerdo, que hablamos de esta noche en que él vino a investigar, a hablar con Jesús, en esa entrevista nocturna. Y él quería conocer la verdad, por eso fue que él fue de noche. Y empezó a defender la justicia, no la ley. Así mismo. Empezó a defender la justicia. Y cuando miramos la fe, por ejemplo, la fe viene, ¿sabes? La fe no es que de momento, tú vas a venir con todo. Son esos pequeños actos de valentía que uno sigue haciendo, que va fortaleciendo la fe y va fortaleciendo el entendimiento. Y eso, junto con la palabra, y by the way, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros.
Ellos no mantenían el Pentateuco. ¿Cuánto más nosotros, que ahora tenemos hasta revelación, hasta Apocalipsis, podemos tener la seguridad de decir, llámame loco, pero esta es la verdad? Así mismo. Fíjate, y esa noche él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que a partir de ese momento, como hablamos, pues podría ser que ya él fuera un discípulo en secreto, ¿verdad? De Jesús. Pero fíjense que la conciencia de Nicodemo no le permitió permanecer callado, y a él escucha sus compañeros de Sanedrín que menosprecian a Jesús y él sale a la defensiva. O sea, él se atreve a hablar abiertamente. En aquella noche se fue en secreto, ¿verdad? A encontrarse con Jesús, pero aquí lo vemos hablando abiertamente a favor de Jesús, y dice algo correcto, que lo que está haciendo es, está cuestionando la actitud de Sanedrín. Eso es lo que él está haciendo. Entonces ahí viene la pregunta que dijo el pastor: ¿juzga acaso nuestra ley? Eso es en el 51. A un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. O sea, les vino a decir prácticamente que ellos no conocían conocían la ley, pero no la estaban cumpliendo. Ellos no la estaban cumpliendo. Y eso lo que hace es restarle autoridad a ellos mismos si buscan una persona sin la audiencia debida, ¿verdad? Sin investigar las obras de lo que había sucedido. Eso les resta autoridad también. Pero eso significa que ellos eran peores porque estaban aún menospreciando, ¿verdad?, la ley, porque realmente decían que la conocían, pero no la conocían. No la cumplían. Anyway. Y desde ese momento, ¿qué pasó con Nicodemo? Un target. El objetivo de las críticas, ¿verdad? Porque se atrevió a enfrentarlos. Los enfrenta. Y a él no lo podían acusar de ser ignorante de la ley, porque Nicodemo era reconocido como un principal, dice la palabra, entre los judíos y maestro de Israel. Así como lo describe, se describe a Nicodemo en Juan 3, que eso lo estudiamos ya. Así que con esta crítica en cuanto al proceso que Sanedrín estaba ejecutando contra Jesús, Nicodemo estaba desmontando los argumentos de ellos, porque ellos estaban menospreciando a Jesús, pero mira, que no es que ni tan siquiera estás investigando. Y así era el menosprecio de ellos. ¿Y cómo entonces ellos le responden a Nicodemo cuando él se atreve, ¿verdad?, a enfrentarse a ese argumento de ellos? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido ningún profeta. O sea que ellos se sorprendieron de que él los hubiera desafiado. Ellos reaccionan nuevamente con un argumento porque no encuentran justificación bíblica. ¿Qué hacer con Jesús? Ana, y algo bien interesante, porque esa noche en que Nicodemo se encuentra con Jesús, desde ese momento surgió algo tan grande en Nicodemo, porque dice el libro de Juan que él y José de Arimatea le seguían a Cristo en secreto, para que las autoridades judías no los atraparan, pero ellos estaban en secreto siguiéndolo. O sea, desde ese momento la palabra, lo que Cristo le dijo que tienes que nacer de nuevo, hizo tanto en la vida de él, que cuando Cristo muere, él es el que compra con José el terreno para poder ser enterrado. O sea, ahí sale públicamente, no me importa ya sus reglas y sus tradiciones. Ese era el Mesías. Brutal. Que nos quedemos pagó por qué. Pagó por el terreno donde iban a enterrar a Jesús. Era Nicodemo y José de Arimatea. José de Arimatea, que era una tumba nueva que no había sido usada, pero él lo ayuda en la sepultura. La vendieron otra vez después, pero un poquito más.
Hicieron propósito. Y le pusieron un uso. Cuando vemos 3 días, tampoco. 3 días de uso. Poquitos días. casi nueva. Like new. Like new. Como en Marketplace, like new. Fue como un marojón. Así que los que se sentían maestros de la ley, ellos no pudieron encontrar en la ley nada, ningún argumento que pudiera desacreditar a Jesús. Y ellos no pudieron contestar la pregunta de Nicodemo. ¿Qué pasa cuando no pueden contestar las preguntas? ¿Cuál es la táctica? Pregunta, esa otra pregunta. O le vas a ¿Cuál es la táctica? Que lo hacemos nosotros también. evadir. Cuidado. Cambia el tema. Oh my God. Cambia el tema. Evadir. Vale, cambias el tema. Eso fue lo que ellos hicieron. Cambiar el tema. Ellos no estaban dispuestos a examinar la evidencia de que, ¿verdad?, de lo que se había presentado. Ellos habían ya dado su veredicto de culpabilidad y ya, o sea, aquí no hay más nada que buscar. Así que este planteamiento de Nicodemo de examinar a Jesús realmente quedó descartado. A ellos no les interesó. Y ese argumento que ellos están utilizando de que Jesús provenía de Galilea, era que, recuerden que hablamos de eso, que ellos despreciaban a los galileos, ellos despreciaban a la gente de esa región. Y por eso ellos dicen, de allí no puede salir ningún profeta. De allí no puede salir ningún profeta. Y hablamos, ¿verdad? Recordando quizás el que no estuvo aquí, que a los galileos los consideraban gente ignorante, gente inculta, ellos eran agrícolas, humildes. Ellos dudaban de su pureza judía, porque la historia pues cuenta que ellos habían sido conquistados por otros pueblos gentiles y que estaban mezclados con gentiles, y por eso ellos los despreciaban, ¿verdad? Había prejuicio. Una de las cosas es que lo más interesante es que, y la pastora me hizo una pregunta por texto, la voy a tirar al medio. Me iba a decir, no me tire al medio, pero como dice que no me va a hacer caso, pues dije, me voy a perder el tiempo. Pregunta, los fariseos entendían que conocían las escrituras, pero tampoco lo reconocían. ¿Cómo explicas eso? Muchos conocían la ley, pero tampoco la conocían. Y obviamente hoy mismo, hablando de nosotros, ocurre lo mismo. Hay personas que pueden conocer parte de la Biblia, pero no conocen todo de por sí con el Señor a través del Espíritu Santo, la nueva revelación que hay, el nuevo pacto, que vamos a ponerlo así mejor, el nuevo pacto. Cuando mira que ellos siguen diciendo de Galilea, hay un profeta que salió de ahí, que tiene relación con Galilea. Mira que muchos sabían. Y la furia de ellos los cega, porque ese en particular estuvo 3 días, vamos a decir, en la barriga de un gran pez. ¿De quién estoy hablando? Entonces, pues, él no es un profeta menor, él es uno de los profetas que va allá en Nínive. Entonces, cuando mira que, aunque las escrituras ya habían hablado de ese, todavía está diciendo, ¿quién va a salir de ella? Bueno, ya había salido uno. Ahora, entendiendo que se cegaron, porque estamos hablando del Mesías. El Mesías iba a salir de Belén. Era necesario. Todo eso. Pero cuando tú miras, exacto, cuando miramos hoy día, como para la pregunta de una pastora, muchos de ellos tenían la habilidad de ver, pero prefirieron endurecer su corazón. No todo se le iba a dar el beneficio de abrir sus ojos, porque ha habido una misión, que había algo que tenía que ocurrir. Cristo tenía que sufrir por nosotros para que así, y ya mismo van a ver cómo dice, para que se cumplieran las escrituras. Y esto ocurre para que se cumplieran las escrituras. Aunque ellos sabían la ley, conocían las escrituras, pero todavía estaban ciegos. Es una verdad. El salmista lo puso de esta manera en una oración. Dijo, Señor, mira a ver si hay en mí pecado oculto que yo no pueda ver. Y nosotros hoy día también, una buena oración, Señor, ábreme los ojos a lo que todavía yo no he podido. A lo mejor no estoy listo, pero a tu verdad, Señor, ábreme los ojos a esta convicción, que te pueda yo llevar como
como es y que no, que el prejuicio nos ciegue. Porque muchas veces decimos que no somos prejuiciosos, pero sí lo somos. Ese fue el mismo prejuicio que los cegó a ellos, Correcto. que ellos no podían ser objetivos. Tampoco. Normalmente, ¿cómo ponen a las personas que dicen de Galilea o de Jerusalén? Cuando ellos nacen o sus papás son de ahí, ¿cómo? La región, como que ellos salen de ahí. Honestamente era el origen. De donde nacen. Pero, por ejemplo, yo siempre pensé que la pastora Erika era de Puerto Rico. Pero nació en Nueva York, de Bronx. Es lo mismo, y en particular de que pues mucha gente te conoce de donde tú acabaste de salir, no de fue tu origen. Y ellos no escudriñaron, ellos no fueron donde él, no le hicieron ni la pregunta a él, decirle, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde tú naciste? Pero las personas, pues me imagino, en ese tiempo cuando se presentaban o decían, él es Jesús de Nazaret o él es Cheo de esta área. Exacto, Cheo de, por ejemplo, aquí tenemos un Cheo de Puerto Rico y Cheo de Ecuador, de Venezuela. Uy, Tuquitín. Viste, para que vea cómo anda. Yo estaba ya con Ecuador de Venezuela. Entonces, Vamos a pues, regañarlo. ahora, Sin preguntar. Sí, no, de momento ya hasta fui a la casa y comí un lomo Es salteado. que y todo. tiró a ver si caía en el blanco. Ahora, pero lo ponemos de esta manera. Tú estás en Hueli Chapo, yo estoy en Sateos. Entonces, pues yo voy a decir, no, él es el de Hueli Chapo, el de Hueli Chapo puede salir algo bueno. Cuando en verdad tú vives en Hueli Chapo, pero tu origen es Venezuela. Y eso es lo que ellos no conocen. Esa historia, ellos no la conocían. De dónde había salido. You know. Como ese pastor, el profeta Jonás, su padre Amitai era de una región cerca de Nazaret, de Galilea. Así que ahora estaban atacando a Nico. La Nico, el amigo. Por ahora por asociarse con los galileos, ¿verdad? Que simpatizaban con eso. Y así termina este incidente, donde Nico se queda solo en el Sanedrín, pero fíjense que eso no logró apagar su fe. Entonces ahí, como dijo como comentaron, creo que fue Nuri, volvemos a verlo más tarde junto con José de Arimatea, en lo relacionado con la sepultura de Jesús. Él ayudó, ¿verdad?, en ese proceso de llevar el cuerpo, tuvo ese privilegio. Si quieren ver un poquito más de esa historia, ese momento, ¿verdad?, en que llevan el cuerpo de Jesús a la sepultura, pues van a ver que Nicodemo estaba ahí. Ana, y un dato bien interesante es que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, pero sin embargo los del Sanedrín seguían más las 613 reglas de Moisés que los mismos 10 mandamientos de Dios. Por eso es que a ellos se les hacía difícil amar el de Galilea, porque no amaban al prójimo como ellos mismos. Pero todo lo que hacían, lo hacían porque la ley de Moisés decía. Y eso era lo que tenía ellos ciegos. Es que Moisés dijo. Ellos veían a Moisés lo más grande que había. Lo más grande. Estaban esperando uno, pero Estaban esperando al Mesías, pero Moisés era tan grande. Por eso es que Dios es tan, a Dios no se le escapa una, que tuvo que enviar un ángel a pillar el cuerpo de Moisés, porque si ese cuerpo no se lo llega a llevar Dios, Jesús hubiera venido y ahí sí que nadie iba a creer ni uno, porque era lo más grande que había para ellos. Moisés era el cheche de la película. Pero en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando le dice eso también, si no le creen a Moisés, me van a creer a mí prácticamente. Moisés habló de mí y usted no le cree. Lo más brutal es que una cosa es ser cegado y otra cosa es decidirte a no creer. Exacto. Cuando una persona decidió no creer, va a buscar cuanta excusa. Y ahí es mejor uno dejárselo en las manos de Dios y seguir viviendo uno entonces las enseñanzas de Cristo para que entonces puedan llegar a la luz. Pero si una persona se decidió a no creer, no se puede detener porque no es quien... Vemos a Nicodemo, ¿verdad?, en ese momento
de cuando ya abiertamente él demuestra que es un discípulo, un Nicodemo valiente, comprometido con el Señor, ¿verdad? Y eso significa que las pruebas y los ataques que recibamos, nada puede acabar con nuestra fe. Eso es lo importante, sino que a través de ella nos fortalezcamos más, ¿verdad? Y podamos ser verdaderos discípulos de Jesús, obedeciendo su palabra, siguiéndose adelante ante cualquier desafío, crítica, burla, lo que sea. Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que está dentro de nosotros y estamos, ¿verdad?, porque que fluye esa agua viva, ¿verdad?, para alcanzar a otros también a través de nuestras experiencias. Así que cada uno se fue para su casa, así que nos podemos ir para la casa. Un aplauso. Ahora, hermana, fíjate, y ese cada uno se fue para su casa. Parece un final sencillo. Parece un final bien sencillo, pero no lo es. Porque deja una pregunta poderosa. ¿Qué hacemos con eso? Nicodemo pudo haber sido también metido en un problema grande, porque de momento mostró defender a Jesús. Ahora, si usted mira, ahí Dios en su soberanía no tan solo preservó a Cristo, también está preservando a quién, a Nicodemo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo cuando en verdad Dios te está preservando. Él es el que te está preservando ahora. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, después de escuchar todo eso, todos regresaron a sus hogares, sin embargo, no todos regresaron igual. O sea, aunque cada uno se fue para su casa, no todos se fueron iguales. Unos se fueron con más convicción de que aquel, o sea, que ya el Mesías llegó. Y otros se fueron todavía con la excusa de por qué no iban a creer. Nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo yo me voy para casa todas las veces que voy o salgo del culto? Me voy con preguntas, me voy con más convicción de que tú sabes que estoy no en la religión correcta, como hablaba con Nuni hoy, sino estoy en el cuerpo correcto, estoy en el cuerpo de Cristo, estoy en la enseñanza correcta. Porque a veces defendemos más religiones, organizaciones, denominaciones, que lo que verdaderamente defendemos la palabra. Hay personas que han dejado de hablarle a su familia porque defienden el catolicismo. Dicen, ya tú no vas a creer, ya tú no eres católico. Y lo dejan, fíjate que ya no es Cristo, es catolicismo. Cuando miramos cómo nos vamos para nuestras casas, es decir, ¿me fui con más conocimiento o me fui más confundido? Nunca te vayas más confundido. Haz la pregunta. A él tan claro hubiese sido, si alguien se lo hubiera acercado y dice, oye Jesús, ¿dónde tu mamá te parió? Tan fácil. O sea, porque eso hubiera, imagínense que de momento hubiera dicho él, buena pregunta me han hecho. Fue un pesebre en Belén. Y ahí entonces, ¿qué va a pasar? Pero muchas veces nos quedamos con las dudas por no preguntar, por no hacer la pregunta. Muchas veces el enemigo ahí también sigue atacando porque tenemos esas dudas. Mire, hermano, no tenga dudas. Confiemos más que cada vez que nos vayamos por nuestra casa, nos vayamos, si venimos confundidos de algo, que nos vamos con una claridad. Si nos fuimos, si llegamos a la iglesia deprimidos, que salgamos con gozo. Si llegamos sin esperanza, que salgamos con esperanza. Pero jamás y nunca nos vayamos de nuestra casa como este otro grupo de fariseos se fueron, todavía dudando y peleándose entre ellos de quién era Jesús.